Dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor son nuevas cada día. Y nosotros tenemos que disfrutar de la misericordia que Él nos extiende cada momento. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy las gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias porque estamos de pie. Gracias porque nos has dado la vida y nos das la fuerza para seguir adelante a pesar de luchas, de pruebas, de conflictos, de lo que sea. Siempre confiamos en ti, Señor. Gracias por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Y te pido como siempre que el poder de tu Espíritu Santo, reposando sobre cada uno de nosotros, dándonos a entender tu palabra, y que esta palabra, Señor, nos ayude a reflexionar cuánto tú nos amas y a la vez también cómo nosotros tenemos que alabarte, adorarte y amarte también. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 9, y vamos a leer desde el versículo número 7. Dice la palabra del Señor en Hebreos 9, 7, pero en la segunda parte, somos solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La misericordia es el acto de Dios que fue dado a los seres humanos a través de la obra realizada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue el pago adecuado para la redención del pecador. La misericordia es lo que nos mantiene a todos nosotros lejos de obtener el castigo que nos merecíamos como pecadores. El trono de gracia y misericordia es lo que cubre, es la cobertura por romper, por quebrantar las leyes de Dios. No quiere decir con esto que nosotros siempre estamos dispuestos a ir pecando, no, sino que nos da mayor claridad que tenemos un refugio en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, tenemos un refugio. Y como seres humanos que estamos viviendo en este mundo tan imperfecto, también pecamos. Y cuando pecamos y nos damos cuenta de la realidad del pecado, inmediatamente acudimos y vamos a la misericordia, vamos al trono de gracia, al trono de misericordia, a clamar su favor, a clamar su perdón y su piedad, entendiendo claramente que el Señor Jesús, una vez por todas, murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, habidos y por haber. Ahora, el problema está que nosotros reconozcamos que hemos pecado. Porque mucha gente comete muchos pecados, pero ni se enteran, no se dan por entendidos, otros lo ignoran, otros no saben que es pecado, otros simplemente dicen, total, ¿cuál es el problema? Ahí es donde que entra
un privilegio tan grande que nosotros tenemos, el reconocer que le hemos fallado al Señor y que recurrimos a su misericordia y que recurrimos a su gracia. Y podemos decir, Señor, ten misericordia de mí. Lávame de todos mis pecados. Límpiame. Así como el maná cada día caía del cielo como la provisión para tener nuevas fuerzas, así nosotros tomamos la misericordia de Dios para servirle con todo nuestro ser. Una vez que nosotros hemos entendido claramente esto, porque recuerde que el Señor le indicó a Moisés que construyera un tabernáculo y había el atrio, había la mesa del pan, había el lavacro donde los sacerdotes se lavaban las manos, el lugar santísimo donde estaba el incensario y la mesa para el pan y el lugar santísimo. Pero lastimosamente al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y no cuando él quería, sino cuando establecía el tiempo correcto. Ellos sabían cuándo tenían que entrar al lugar santísimo. Y para entrar primero tenían que limpiarse a sí mismos, hacían un sacrificio para el pueblo y un sacrificio por ellos, por su pecado. Y con la sangre del macho cabrío entraban al lugar santísimo y vertían esa sangre en el propiciatorio y elevaban oraciones al Señor y incienso también. Según lo que he leído, dicen que cuando el sumo sacerdote entraba para el lugar santísimo, era un temor, era algo tremendamente, como decirle, si no estaba preparado para entrar, podía morir. Muchos murieron porque no obedecieron conforme a lo que estaba establecido en la ley. Y muchos entraron cuando ellos querían y murieron también. Inclusive dice que para entrar al lugar santísimo ellos agarraban el censario y le llenaban muchísimo de humo para que ellos entraran y que ellos pensaban que con ese humo Dios no les podía mirar. Sin entender que Dios lo sabe todo y Dios conoce todo y Él ve todo a través de todo. Inclusive tenían amarrado en su tobillo un cordel de grana, que había ocasiones que ya no había movimiento, ya no había ruido dentro del lugar santísimo. Y entonces los que estaban ahí, los sacerdotes, le alaban ese cordel. Y me imagino que le jalaban ahí su pierna y decía, ¡hey! Sigo aquí, estoy vivo. Porque como no podían entrar, si moría el sumo sacerdote, entonces como no podían entrar al lugar santísimo, le arrastraban y jalaban su cuerpo. Era algo terrible, tremendo. Pero Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, y la cortina del templo se rasgó de arriba abajo, y eso nos da acceso a nosotros para entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia, para orar, para alabarle, para pedirle es su favor y su misericordia. ¡Qué afortunados somos nosotros ahora! Porque la sangre de Cristo Jesús nos lava de todo mal y podemos entrar delante de su presencia sin ningún problema. Dice en el versículo número 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Recuerde que ahí está el Señor. En el cielo Él está sentado a la diestra del Padre, recibiendo todo el honor que le corresponde, porque Él es el vencedor. Él es todo para nosotros. Es el santo de los santos, sin ninguna mancha, sin ningún pecado.
Y por eso nos puede perdonar cualquier pecado. Imagínese, Él está ahí, el trono de la gracia y misericordia, dentro del velo, podemos decir, donde Satanás no nos puede tocar. Por eso la palabra ahí en el Salmo 91 dice, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive bajo la sombra del Omnipotente, es de estar en el lugar santísimo, es estar protegido. Tenemos que buscarle al Señor de una manera constante para agradecerle, adorarle y sobre todas las cosas, vivir una vida agradable para nuestro Dios. Porque cuando entramos al lugar santísimo, cuando entramos al trono de gracia, eso nos asegura que Dios nos va a perdonar todos nuestros pecados. En el versículo número 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Tenemos que cada día adorarle, alabarle y bendecirle y decirle gracias porque todos mis pecados han sido perdonados. Significa esto que no debemos nada, que todo lo malo que hicimos quedó en el ayer y que no podemos, o mejor dicho, no debemos recordar nada de eso porque ya pasó. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Recuerde, le digo y le repito, todos. Y la palabra todo quiere decir todo. No vamos a decir, no, pero es que ese pecado que cometí, esa cosa tan tremenda que hice, ¿cómo Dios me va a perdonar? Por su amor y por su misericordia. No porque nosotros no nos merecemos, sino es por su gracia, por su amor y su misericordia que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Les repito, todos nuestros pecados. Y alguien dijo esto, que si Satanás viene y le hace recordar sus pecados, usted tiene que recordarle también su futuro, dónde va a ir, qué le espera. Nadie nos puede acusar de las cosas pasadas porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros males, llevó todos nuestros pesares, llevó todos nuestros pecados. Eternamente favorecidos. Y ahora somos parte de la familia de Dios. Imagínense, somos parte de la familia de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Que el Señor nos perdonó. Y no solo nos perdona, sino que también nos hace parte de su pueblo. Nos hace parte de la familia de Él. Y tenemos una posición. Imagínense, Él comparte la gloria con el Padre, con el Espíritu Santo. Y a nosotros nos hace entender que estamos nosotros como hijos y como herederos. ¡Qué tremenda bendición! Y cuando uno comienza a entender todas estas cosas, recuerde que todo lo que nos habla en este libro de Hebreos también está ligado con la ley. Y entonces la ley fue dada para que la gente pudiera entender, comprender más y más. Pero ahora el Señor hace y nos hace entender que aquí vemos esto, lo que era antiguamente y lo que es ahora nuevo. Y todo lo cubre Cristo Jesús. Su amor, su gracia, su misericordia, todo lo que estaba escrito anteriormente era la sombra y el reflejo del sacrificio de Cristo Jesús que hizo una sola vez y para siempre. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor con todo nuestro corazón y vivir intensamente para Él, dándole la gloria y la honra que le corresponde. Imagínese, uno quisiera ser parte de la familia del rey. Mucha gente quisiera ser hijo de un rey y pertenecer a la familia real y tener, según lo que dicen, sangre azul. Pero eso no nos debe importar y nos debe quitar el sueño, ni tampoco debemos envidiarles, porque nosotros somos parte de la mejor familia que puede existir. Somos parte de la familia de Dios.
y somos hijos de Dios. Y eso no es un cuento ni una quimera. Es algo real, verdadero, porque la palabra de Dios nos asegura que eso es lo que pasó cuando le recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nos hizo parte de la familia de Dios. Y la misericordia, vemos el personaje que le representa. En el libro de Hebreos 9:15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Habla del Señor Jesús. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El propósito soberano del Padre, de Dios Padre, es que todo ser humano sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Pero lastimosamente, unos jamás se han enterado de Dios, jamás se han enterado de la existencia de este Dios grande, misericordioso, amoroso, que tiene un plan perfecto para cada uno. Por ignorancia, falta de información, o porque otra gente no le comunicó. Y se pierden esta tremenda bendición. Pero el propósito soberano del Señor es que todos sean salvos. Y Él ofreció, y no solo ofreció, sino que está ofreciendo perdón a toda persona a través de su Hijo Jesús. Porque recuerde, le repito, un versículo que siempre se le conoce, o que ya es bien conocido, o si quizás no le conoce, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a este mundo. Y envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros vivimos en muchas ocasiones en oscuridad porque no tomamos tiempo para leer toda esta palabra. Porque a veces se nos parece un poco aburrido, que no tiene sentido, pero sí debe tener un sentido correcto, porque todo esto es reflejo, la sombra de lo que iba a venir. Y todo lo que iba a venir es Cristo Jesús. Es un privilegio, hermanos, ser parte de la familia de Dios. Es un privilegio de parte del Señor sentirse perdonado. Yo vivo esa verdad, esa realidad, y trato de compartir con mi familia estas maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado, que somos parte de su familia y que disfrutamos de su presencia. Y que cada día estamos dispuestos nosotros a compartir con la gente que uno tiene contacto. Porque tenemos un privilegio tan hermoso y maravilloso. Imagínense, somos parte de la familia de Dios. Dice, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? La salvación. Dice el versículo número 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, subió al cielo y le presentó la ofrenda al Padre, una ofrenda de sangre, su propia sangre. Aquí vengo yo, con mi sangre que yo vertí. ¿Se acuerda usted cuando María Magdalena le quiso abrazar los pies y le dijo, no me toques todavía porque no he sido glorificado? Él subió al cielo a ofrecer al Padre el sacrificio. Aquí traigo la sangre. Así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre del cordero, así Él, siendo el cordero perfecto de Dios, ofreció su propia sangre. Entró al lugar santísimo y está ahí esperando por nosotros. Y nosotros tenemos que darle toda la gloria que le corresponde. Y ahora a través de la sangre de Cristo Jesús podemos acceder, podemos entrar a su presencia. Y podemos entrar, dice, al santuario no hecho de manos.
Y debemos tener mucha familiaridad con nosotros, como su pueblo. Él es nuestro Dios, es nuestro buen Padre. Él es el Señor Jesús, nuestro intermediario, nuestro intercesor. Y tenemos al Espíritu Santo que está morando en nosotros también. En verdad, hermanos queridos, cuando uno entiende todas estas cosas, le da las gracias al Señor y le dice gracias porque si te he fallado, si he pecado, tengo acceso al lugar santísimo, tengo, puedes decir, no derecho, porque, mejor dicho, el privilegio de poder entrar y pedirte que me perdones cualquier cosa que he hecho. Y Dios nos aceptó por causa de que somos perdonados. Imagínese qué hermoso, espiritualmente hablando, qué hermoso es que una persona se llegue delante de Dios todo sucio, maloliente, y el Señor con su preciosa sangre le lava, le baña, y se vuelve y está limpiecito, imagínese, y cambia su manera de ser y de pensar. Y ahora vive. Si se ha dado cuenta cuando usted ha trabajado mucho y quizás sudó mucho y que no estaba oliendo tan bien, y fue y tomó un buen baño y con un buen jabón y después se perfumó y queda limpiecito. Así la sangre de Cristo hace con cada uno de nosotros, que nos limpia, nos lava, nos purifica, y ahora podemos entrar delante del Padre para adorarle, alabarle y bendecirle. ¿Por qué? Porque somos perdonados. Dios nos perdonó. Es lo más maravilloso, hermano, sentirse perdonado. Yo sí le he platicado, he cometido muchas cosas. Cometí en el ayer muchos, iba a decir errores, no, horrores. Y esos horrores eran pecados. Hice tantas cosas, pero Cristo Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario todo. Y me purificó, me lavó, me limpió, me hizo una nueva criatura. Y puedo disfrutar de su presencia. Y puedo entrar delante del Padre para adorarle, alabarle, dándome cuenta que antes era un pecador, pero ahora Cristo Jesús me lavó, me limpió, me compró con su sangre, y ahora puedo entrar libremente delante de su presencia, adorarle y bendecirle. Y el Padre me acepta por causa de su perdón, porque Él me perdonó. Y Él le ha perdonado a usted también, mi hermanito, mi hermana. No se deje por los pensamientos negativos, conflictivos que pueden venir a su mente, que le hacen sentir mal delante de Dios y que ni siquiera quiere acercarse porque puede decir, oh, yo soy indigno. Sí, terrenalmente y carnalmente somos indignos, pero a través de la sangre de Cristo Jesús somos dignos para entrar a su presencia. Y podemos darle toda la gloria que le corresponde. Y mire la gente que incluye ahí. En el versículo número 25 y 26 dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todo pecador que cree y se arrepiente es aceptado. Toda persona que le pide perdón al Señor, Dios le perdona. Lo importante es que la persona esté consciente, que tenga un verdadero arrepentimiento. Recuerde que el verdadero arrepentimiento es un dolor que le causa en el corazón por el pecado que ha cometido y la resolución de no volver a hacerlo, de no volver a pecar. Es lo más importante del arrepentimiento. Y recuerde algo que Dios determinó por parte del Señor, que vamos a ser perdonados si nos arrepentimos. Tenemos que, y nos acepta por su parte,
cerrando el pacto en su sangre. El nuevo pacto en su sangre, como el Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando estaba compartiendo la última cena, cuando les dio a comer pan y a beber vino. Y dijo, esta es la copa, es del nuevo pacto en mi sangre. Recuerden el sacrificio que yo hice todas las veces que comieres de este pan y tomares esta copa. La muerte del Señor anunciáis, dice la palabra. Por eso nosotros estamos tan agradecidos con el Señor que tenemos la oportunidad de tener su palabra, porque encontramos misericordia, la que provee. El versículo número 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dios nos da amor y perdón en vez de castigo. Dios nos da luz en vez de tinieblas. Nos da libertad en vez de esclavitud. Porque el Señor ha hecho cosas lindas y maravillosas a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ay, hermanos queridos, si pudiéramos entender, si pudiéramos comprender toda esta profundidad que hay en la palabra del Señor, otra cosa sería. Pudiéramos vivir vidas aún más brillantes de las que ahora estamos viviendo. Pudiéramos testificar a la gente grandes cosas, grandes maravillas, pero el Señor nos va a ayudar. Porque aquí el Señor ofreció un plan perfecto y maravilloso que nos dice en el versículo número 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Un día el Señor va a venir. Y la plena seguridad es que tenemos un lugar reservado en los cielos. Recuerde ahí en Juan 14 el Señor dijo, voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, prepararé el lugar, y vendré y tomaré a mí mismo, y estarán conmigo por toda la eternidad. Hermanos, este lugar maravilloso, estar en el cielo es real. No es nomás lo que vemos cuando alzamos nuestra mirada, es como nos dice la palabra, el primer cielo, pero hay segundo y tercer cielo. Cuando lleguemos allá, vamos a tener una completa revelación de todas estas cosas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque es la fórmula de esa ayuda sobrenatural, llegar al trono de la gracia, de misericordia. Porque cuando nosotros entendemos todas estas cosas, que el Señor nos lavó, que el Señor nos limpió, que el Señor nos compró con su propia sangre, y que tenemos el pasaporte listo y sellado para entrar a la eternidad, para vivir con Él. Nuestro futuro es un futuro brillante, un futuro prometedor. Un futuro que yo no lo puedo cambiar absolutamente con nada. Si alguien me ofreciera a mí otra cosa, lo desecho. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor. Estar con Dios por toda la eternidad, estar con Él, disfrutando de su gracia, disfrutando de su amor, disfrutando de su misericordia. ¿Qué más puedo pedir? Y cuando estamos aquí en el mundo, mientras estemos aquí en el mundo, tenemos el trono de misericordia para acercarnos delante de su presencia cuando estamos desanimados, cuando parece que todo nos va mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos en angustias, cuando estamos en necesidades. Es importante reconocer que hay ese lugar, ese trono de amor, ese trono de misericordia para entrar delante de Él. Ahí en el capítulo número 4, en el versículo número 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor siempre está ahí esperando.
que nos acerquemos delante de Él, que entremos al lugar santísimo, que entremos delante del trono de la gracia, de amor y de misericordia, y que le pidamos su ayuda y su favor, y que le podamos también adorar, alabar y bendecir y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Si en este momento usted está padeciendo alguna angustia y necesidad, si en este momento usted está esperando una respuesta de parte del Señor, vamos a orar. Acerquémonos delante de Él, delante del trono, como nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, hermanos, oremos, hermanas. Pidámosle al Señor su favor y su misericordia, porque con Él todo lo podemos. Sin Él estamos perdidos. Entremos al lugar santísimo para adorarle, alabarle y orar. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia para adorarte, alabarte y bendecirte, para agradecerte por todo lo maravilloso y bueno que tú eres con nosotros, para agradecerte por ese plan maravilloso que tú tuviste para redimir a toda la raza humana. Gracias porque tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú estás ahí para ayudarnos, para protegernos y bendecirnos. Oh Espíritu Santo, gracias por iluminarnos y enseñarnos estas verdades. A ti te damos toda la gloria, el honor y la alabanza. Dios eterno, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Mira, Padre, tu pueblo que está angustiado, está desesperado, tu pueblo que anda enfermo, tu pueblo que anda necesitado. Señor, anda, ven y tócanos. Ven, Señor, y haz un milagro en nuestras vidas. Señor, necesitamos tu amor, necesitamos tu misericordia. Y te doy a ti todo el honor, Señor, la gloria y la honra que podemos acercarnos delante de tu presencia a través de la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre lindo, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. A ti siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.